Bien, sí, venimos hablando entonces, recordando Lucas 11, aquella iniciativa que tomó aquel discípulo que sabemos que se sintió poderosamente impresionado con la manera de orar de Jesús. Y dice que aconteció, versículo 1, que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Qué les dice Jesús? Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Bien, ese es el punto que queremos abordar el día de hoy. No es un tema fácil. De hecho, ahorita que estábamos hablando por la tarde, se podía reconocer que a veces no es fácil realmente entender, a veces la capacidad se nos queda demasiado corta para entender realmente la grandeza de nuestro Dios, de sus propósitos, de su obrar, de su acción, de su proceder. Y aquí entonces es donde decimos, Señor, hágase tu voluntad, porque como vamos a ver algunos ejemplos y algunas características de esta voluntad, pues definitivamente nuestro Dios supera nuestras expectativas, supera nuestras capacidades humanas, pero también en medio de todo ello nos permite reconocer, como decía Pablo en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Pero para verla de esa manera, ¿qué se requiere? Renovar nuestro entendimiento. No la va a ver uno de entrada así, se requiere renovar. Por eso de pronto hay un ejemplo, lo encontramos en Segunda de Samuel 12, Segunda de Samuel 12, que creo que muchos recordarán, es una historia muy conocida, cuando pues el rey David es disciplinado por el profeta Natán, pues esta reprimenda viene con un juicio. Y el juicio es que el hijo que ha sido concebido no solo en adulterio, sino que ha traído como consecuencia para tratar de ocultar un homicidio, pues finalmente va a fallecer. Entonces dice el 15 al 23, y Natán se volvió a su casa y Dios hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. ¿Y a qué día? El séptimo día. Murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él. No es fácil. Mire que uno a veces no. Uno lee esto y dice, no, increíble David, pero fueron ¿qué? 7 días de ayuno, con la esperanza de que su niño pudiera recuperarse. Pero finalmente, en ese proceso, ¿qué sucedió? El niño no se recuperó, pero Dios utilizó ese espacio de tiempo para que David pudiera entender cuál era el camino de Dios. A veces, sí, nosotros tenemos una idea, pero Dios tiene otra idea. Y no es necesariamente como nosotros creemos que es mejor. Cuando Dios finalmente hace las cosas, nos damos cuenta que Él sabe lo que está haciendo.
Entonces, no es fácil realmente entender a veces, pero cuando nosotros decimos a Dios, hágase tu voluntad, pues realmente es más que una palabra de resignación, es una palabra de adoración. Porque si, como estábamos diciendo, dice Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, pues es una manera de adorarle. No es una manera simplemente de resignarnos, ¿no? Claro, uno va y recuerda lo que sucedió en el monte Getsemaní cuando el Señor dice, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga sino como yo, no como yo, sino como tú quieres. Y entonces es una manera de adorarle y de reconocer que Él es el que sabe verdaderamente lo que es mejor. Bien, vamos a ver en primer punto la prioridad de nuestro Señor. El deseo y la oración del cristiano es que la voluntad de Dios, la cual siempre se cumple de manera perfecta y total en el cielo, se haga también en la tierra. Esta solicitud es la manifestación de un corazón que busca la gloria de ¿quién? De Dios. Y si usted revisa la vida de Jesús, desde que inició su ministerio hasta que terminó su ministerio, hubo una pasión número uno en él: satisfacer la voluntad de Dios. Él vivió y finalmente entregó su vida para satisfacer la voluntad. Claro, no desconocemos que nos amó y no desconocemos que lo movió el amor al Padre, pero implícito estaba un objeto en concreto. ¿Cuál? Lo que Dios, lo que mi Padre quiere, no lo que yo quiero. Por eso, ¿qué quiere Él? Pues cuando nosotros decimos hágase tu voluntad, estamos ejercitando una expresión de adoración. Recordemos Mateo 26:39 para que vayamos viendo aquellos ejemplos, por lo menos cuando hablamos del ejemplo de Jesús o de nuestro Señor Jesús. Mateo 26:39. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino a tu manera. Perfecto. Marcos 3:35, que está ahí muy cerca, ¿no? Dice, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ¿qué decía Jesús? Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y porque algunos, ¿cierto? De pronto especulaban, no, qué bendición, ¿cierto? Los pechos que fueron, que te amamantaron y entonces, ¿qué decía Jesús? No, mis hermanos y mis hermanas son todos los que hacen y aman la voluntad de Dios. En Juan 4:34, de hecho, pues nos enseña pues algo que ya había él compartido, ¿no? Juan 4:34. ¿Qué les dice Jesús en aquel famoso encuentro con la samaritana, ¿no? Dice que ellos se fueron a buscar comida y cuando volvieron pensaron, ¿no? Que de pronto el Señor tenía hambre. ¿Y qué les dice él? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Definitivamente hacer la voluntad de Dios para nuestro Señor era un principio determinante en cada uno de los actos de su vida. En Juan 6:38, ahí mismo, en el Evangelio de Juan, mira lo que nos recuerda el Señor Jesús, dejando claridad de todo lo que ya ha dicho de manera, o hemos visto anterior. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Perfecto. Entonces mira que a veces, discúlpeme, a veces hacer la claridad y es importante, pensamos que llegar a la vida cristiana es un tema donde nos encontramos, digamos, el vellocino de oro, ¿no? Nos encontramos la gallina de los huevos de oro y entonces ahora sí llegamos pues al dispensador, llegamos al cajero, llegamos al que todo nos lo da y entonces a lo que yo quiero y entonces, pero no entendemos que llegar a la vida cristiana es llegar para entender que Dios nos diseñó desde antes de la creación y nos tuvo en mente para que nosotros fuéramos aquellos bendecidos, que aprendiéramos a conocer su voluntad y a vivir para ella. Claro, uno dirá, pero ¿cómo así? Pero porque nosotros pensamos que si no es lo que yo quiero, si no es como yo quiero, si no es lo que me gusta, si no es lo que yo pretendo, no, qué maluco, ¿no? Y algunos pretenden vivir la vida cristiana desde esa perspectiva.
Están aquí o están buscando de Dios, pero es con la pretensión de que Él satisfaga cada situación, cada demanda, es más, cada capricho. Y a veces hay gente que sí, yo sé que Dios aún es detallista, porque claramente, como lo dice Primera de Pedro 5:7, Él tiene cuidado de nosotros. Y no se le haga a usted raro que Dios, por ejemplo, ahorita, mire, me pasó esta tarde. ¿Sí? Yo llegué fuera a hacer las compras que a veces suelo hacer antes, pues para el tiempo del refrigerio, y vi por ahí algo que me llamó la atención y dije, qué rico comerme algo de eso, pero dije, no. Y no lo hice, y hice la vuelta y llegué aquí, cuando alguien se acerca y me dice, le tengo un detalle, y era eso que yo quería. Ese es el Señor. Y yo sé que eso es una nimiedad, pero es Dios recordándole a uno ¿qué? Recordándole a uno que Él está atento a ti, pero no significa que Él sea nuestro sirviente. Y no significa, ¿cierto?, que Él sea mi vellocino de oro y que entonces Él está simplemente aquí para que todo lo que mis caprichos, y yo solo, y toda mi indulgencia y toda mi autoindulgencia, no, tener cuidado, porque no entendemos lo que nos está diciendo Pablo en Romanos 12:2, ya lo hemos dicho 3 veces, no entendemos que es su voluntad la que nos permite vivir de manera, porque ella es así, nos permite vivir de manera que agradable, porque es buena, porque es perfecta. A veces nosotros pensamos que es tener, mire, yo creo que esta sociedad hoy en día sobredemandante que hay y una sociedad que se ha sobreproveído, yo creo que ya está más que atiborrada, satisfecha, y yo creo que ya más se ha dado cuenta que nunca que no es tener juguetes. Hace muchos años había una calcomanía que la pegaban en los carros en la parte trasera y decía, el que muere con más juguetes gana. ¡Qué falso! ¡Qué falso! A veces la gente lamentablemente se va y no saben qué hacer con esos cheches. ¿Saben qué hacen a veces? Al primero que pasa se los da. Y la gente no tiene en cuenta cuánto valían para esa persona. Pero su corazón estaba pegado a cosas que no tienen sentido. Y no hablemos de eso solo, de caprichos personales, de necedades, de querer tener control sobre los demás, de ser demandante, que es lo que diga, que es que es como diga. No, eso no es a lo que hemos venido al Señor, no. Hemos venido es a aprender a conocer su voluntad para vivir de acuerdo a su voluntad y entender que cuando caminamos de acuerdo a su voluntad es que verdaderamente el hombre vive en la plena libertad a la que Dios nos ha llamado. Como dice el teólogo Anthony Hoekema, algo muy cierto, dice, el hombre es verdaderamente libre cuando por fin es capaz de hacer la voluntad de Dios. Ahí es cuando somos verdaderamente libres. Por eso en Efesios 1:11, para pasar al segundo punto, dice Pablo algo muy importante. Hablando acerca de la buena voluntad de Dios. Pablo expresó esa verdad cuando declaró a los efesios. Dice, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Cada cosa que acontece está ajustada ¿a qué? A la soberanía y a la voluntad de Dios. Y obvio, hay cosas que, si nosotros vamos a ver un momento tan sensible como estamos viviendo, sucedió la semana pasada, hay cosas que uno queda rascándose la cabeza. Esto que vivió David, uno puede decir, no, pero es que David la hizo, pero es que perder un hijo y un bebé, y puede que David tuviera muchas mujeres y muchos hijos, pero amaba a sus hijos. Hay cosas que a veces uno a veces piensa que lo que le ha tocado a fulano es más suave que lo que le ha tocado a uno. Dice Alberto Moravia en una famosa obra, La Romana, dice, todos hacemos nuestro paraíso sobre el infierno de los demás. Nosotros creemos que es que si yo viviera como vive Patico Andino, ya no le ha tocado nada en esta vida, ¿no? Si yo viviera como Marta, yo viviera como Anita, ¿no? Hombre, nadie sabe lo de nadie. Nosotros vamos construyendo nuestro paraíso y no sabemos lo que cada quien está luchando. Y damos por descontado que todo el mundo vive mejor que uno y que uno es el de malas y que uno es el Señor. Muchas veces uno lucha, algo que decía cierto Marcelita en la oración, uno a veces siente que Dios lo sacó del llavero. No crea que no. Yo lo viví, un momento muy difícil. Y yo llegaba a preguntarle, bueno, pero ¿yo qué hice? Porque uno empieza, ¿no? Usted empieza hasta a preguntar, ¿y qué hizo mi abuelo? ¿Y qué hizo mi abuelo? Y uno empieza a preguntar, pero uno no sabe que Dios te está tratando. Oye, y fue un trato
que el trago, eso es como esas medicinas que usted se las pasa y uno no sabe si la va a bajar o la va a devolver, pero si usted sabe que si no se la toma, pues no se va a mejorar, pero que si la bota, pues se va. Pero finalmente usted se pasa ese trago. Pero mire que cuando usted aprende la lección, ¿qué puedo yo decir hoy? Gracias, Señor. Porque si no hubiera sido así, a esta hora seguiría cometiendo el mismo error. A veces toca. Por ahí. Vamos al punto 2. Vamos a mirar la voluntad de Dios. Tiene 3 características. Ella es soberana, ella está establecida mediante sus normas y también en ese mismo orden de ideas es a disposición de lo que Él determine. ¿Sí? Entonces vamos a mirar esos 3 aspectos o digamos 3 tipos de manifestación de su voluntad. Entonces la primera es la que es soberana, que damos por descontado, nada ocurre en la creación que no esté dentro del plan, dentro del decreto y dentro del gobierno que Dios ha establecido. Nada, por eso hablábamos de temas que hoy en día a veces pues se salen como de la comprensión humana. Vea, puede que salga de la comprensión humana, puede que los humanos no logren, puede que la ciencia no logre, puede que este universo no lo logre y pueden que en 3 universos no lo logren, pero no significa que Dios no lo logra. Porque es que a veces nosotros pensamos que es que, nosotros a veces creemos que hay cosas que son tan grandes que le van a quedar grandes a Dios y ni siquiera conocemos a Dios. Nosotros no conocemos a Dios. Por eso me identifico, obviamente, pues como dice, con beneficio de inventario, de pronto por otra parte del trasfondo de su teología de Karl Barth, pero me identifico mucho con lo que él dice. Mire, él habla de la tangente, ¿no? La tangente es en un círculo y una línea que pasa y es un puntico, ¿cierto? Es un puntico nada más que toca. Dice, eso es lo que nosotros conocemos de Dios. De Dios no sabemos nada. Sabemos lo que Él ha querido que sepamos, pero no pretendamos que porque Dios se ha revelado y porque Dios nos ha dado la palabra y porque nos ha dado razón y nos ha dado raciocinio y porque nos ha dado la luz del Espíritu Santo, entonces ahora nosotros podemos decir, yo conozco a Dios. Nosotros de Dios no sabemos un ápice. Y usted puede saber todo lo que quiera y no sabe nada todavía. Porque Él es demasiado grande, inaccesible, incomprensible. Y entonces, pues que Él ha decidido hacerse accesible y ha decidido hacerse comprensible hasta donde Él permite. Por eso Deuteronomio 29 no nos dice algo que algunos creen que no, que es que eso es una muletilla que se utiliza para de pronto uno como hacerle el quite a cosas que uno no entiende. No, es muy claro. Deuteronomio 29 dice, las cosas reveladas, Dios nos las dejó a nosotros. Y las que están ocultas, pues Dios decidió guardarlas. Él es soberano. Él verá qué día las revela. En ese momento en Deuteronomio no se sabía nada de lo que se sabe en el Nuevo Testamento. Y mire que Dios ha decidido ir revelando cosas. Pero no significa que no van a llegar a saberse. Entonces Dios es soberano y en ese sentido entonces no podemos desestimar que realmente todo está bajo su control. Entonces se refiere a la voluntad de Dios mediante la cual Él soberanamente ordena todo lo que ha de acontecer. Puesto que Dios es soberano y su voluntad no se puede frustrar, podemos estar seguros de que nada de lo que ocurre en la creación se ha salido, ni siquiera una micra, ni una milimicra de su control. Vamos a 1 Reyes 22, esto es un texto largo, pero si usted quiere entender qué es la voluntad, esta voluntad de Dios, pues le invito a que haga un poquito de esfuerzo, porque es largo, es todo el capítulo, 1 Reyes 22. Le invito para que lo lea y usted se dé cuenta cómo Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Bueno, 22 no todo, ¿no? Hasta el 40, pero es larguito, ¿no? Es larguito. Bueno, ¿quiere que lo acortemos? Lo que pasa es que lo que yo quiero es que usted vea el contexto de la historia y se dé cuenta de lo que estaba pasando, dice. Dice así, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel y aconteció que al tercer año Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel porque ellos estaban emparentados. Y el rey de Israel dijo a sus siervos, ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Estamos hablando de Acab, ¿no? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo? Josafat era el rey. Acuérdense que ahí ya las 12 tribus están divididas. Abajo están 2 que es Judá y arriba está Samaria, que el rey es Acab
y Josafat es el rey de Judá. Entonces dice Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo? Dice a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramos de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a la guerra contra Ramos de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo Josafat, que se dio cuenta que eran puros profetas que paganos, que no eran de Dios. Entonces le dice, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que lo consultemos? El rey de Israel responde a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, ¿por qué? Nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Es que hay gente que no le gusta, sino que le digan que solo tiene bonitos los ojos. Y mire qué equivocado. Por eso le digo, si uno llegó al cristianismo pensando en eso, tiene que ir revisando si va a persistir. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramos de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. O sea, eso era un show, ¿no? Lo que a todos les gusta, ¿no? Que le digan, no, usted le va a ir, ¿no? Como cuando andan de la señora, no, vea, me dijo todo lo que yo quería, ¿no? Te dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramos de Galaad o la dejaremos? Y él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en mano del rey. ¿Y qué dice el rey? ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Mire qué mentira, ¿no? Mire que, discúlpeme un paréntesis, y esto es una tendencia humana y yo lo digo en nombre primero en mi nombre. Tenemos la tendencia a decir que no nos gusta la mentira, pero sí nos gusta, porque nos molesta la verdad. Mire, muchas veces una persona cuando le dice, mire, su diagnóstico esto, inmediatamente ¿cómo se pone la persona? No, eso no hace, ese médico es que ese médico es un tronco, no, yo le vi esa cara, no, porque no queremos aceptar. Y así cuando nos dicen ciertas cosas, no, mire, usted no es la persona. Ah, no, finalmente no, siempre nada. Y uno empieza a pelear. Pero uno dice que, no, mire, yo cosa que detesto es la falta de sinceridad. Y son sinceros con uno, ¿y qué? Y uno se enoja. Ok, entonces dice, ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? ¿Era verdad eso? Mentira. Si tenía profetas mentirosos, ¿le gustaba la verdad? No. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel, hablando de Micaías, esparcido sobre los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramos de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré a Jehová. ¿De qué manera? Él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Mire qué peligroso es un falso profeta. Y por eso en segunda de Pedro, ¿de qué habla Pedro? Dice que así como hubo falsos profetas, habrán ¿qué? Falsos maestros. Qué peligro, ¿no? Lo inducen a uno al error. Sigue diciendo entonces,
Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. ¿Jehová qué? ¿A qué? Decretado. ¿Quién es el que decretó? No yo. El hombre no decreta. ¿Quién es el que decreta? Ahora que está tan de moda, ¿no? ¡Yo decreto! Cuidado con eso, cuidado con eso, cuidado con eso, que estamos hablando de la voluntad soberana de Dios, que es el decreto perfecto y eterno. El que decreta es Dios. Por eso usted y yo somos salvos. Por eso honramos ese decreto. Yo lo honro porque sé que soy salvo es por su decreto. No porque yo fuera bueno, ni porque yo fuera el chacho, ni el personaje, no porque Él decretó en su gracia que fuera alcanzado por su infinita misericordia. Entonces dice, ¿y Jehová ha decretado qué? El mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías, o sea, uno de los profetas que tenía ahí, Acab, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. Mire, esa a veces es la realidad del ministerio que se compromete a decir la verdad. No se reciben premios, o sea, no piense que a veces mucha gente hasta le dejará de hablar a uno por decir la verdad. Y decir la verdad no es decirla ni groseramente, ni decirle en malos términos, no, pero a veces decir la verdad, la gente lo va dejando de ladito a uno. Y la gente quiere ir donde le dicen lo que le gusta oír. O sea, esto es antiguo. O sea, lo que yo quiero que usted vea, esto es antiguo. Esto no es nuevo. Esto no es que las iglesias de ahora, no. Esto ha sido lo del corazón del hombre. Entonces dice, y dijo Micaías, mire lo que le dice Micaías. Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Y enseguida dijo, ¿qué? Oíd, pueblos todos. Tremenda afirmación de un profeta de Dios. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramón de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿qué le dijo el rey de Israel? Mire, ¿qué iba a hacer? Yo me voy a disfrazar y voy a entrar a la batalla. ¿Y qué le dijo a Josafat? Tú ponte tus vestidos. ¿Y el rey de Israel qué hizo? Y entró a la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey de Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Versículo 34, para que usted se ría, pero lo guarde en su corazón. Y un hombre disparó su arco a la aventura. ¿Qué significa la aventura? Muy bien. ¿E hirió a quién? Al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. ¿Usted cree que uno se puede burlar del decreto de Dios? Eso fue lo que él quiso hacer. ¿Qué quiso hacer él cuando se disfrazó? Burlarse de lo que Dios había dicho. Burlarse de la palabra de Dios. Entonces, mire qué importante es entender que esa es la voluntad soberana de Dios. Si Dios dijo algo, así es. Así es. ¿Y qué quiso hacer él? Él pensó, no, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago así. Por eso a mí me da risa ese versículo 34. Digo, increíble. Que alguien diga, bueno, tengo la última flecha, ¿qué hago? Pues tirémoslo a la furia. Y se cumple lo que Dios ha dicho. Eso es tremendo. A mí me impresiona. Por eso mira lo que dice, lo que decía el versículo 23. Y Jehová ha decretado mal acerca de ti. Entonces, esa es la voluntad soberana de Dios. Nadie la puede torcer, nadie la puede entorpecer. Ahí está diciendo, él disparó a la loca, pero la flecha tenía
una dirección, el decreto de Dios. Uno no juega con la palabra ni juega con Dios. No a veces cree que le va a hacer el quite. Mire, ¿cuánta gente lamentablemente se congrega y lleva su vida oculta? Mira, hace unos días pasó algo que para mí fue muy duro. Fue muy duro porque una persona que para mí era un gran, y sigue siendo, no deja de serlo, obviamente, un gran referente como maestro, porque ese hombre es maestro que a mí me aventajará años luz. Es un hombre conocedor, un hombre profundo, un hombre respetado, un hombre de una reputación tremenda. Pero mire que uno no se puede esconder a hacer cosas. 75 años, como 50 y pico años de ministerio increíble. Y lamentablemente él mismo tuvo, no porque fuera su iniciativa, ¿no? Sino que el papá de la chica lo conminó. O usted habla o yo hablo. Tenía una relación inapropiada con una chica de 25 años. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir? Simplemente, mire, hay gente que piensa que puede seguir haciendo a oscuras, a escondidas, y que Dios no va, nadie. Mire, otro hombre increíble. Ese hombre separaba y desvirtuaba científicos, los ponía a bailar, conocedor de la palabra, apologista, conocedor científico, mejor dicho, ese hombre increíble. Y falleció. Y entonces uno dice, bueno, terminó bien su carrera. No, falleció. Y entonces levantaron la alfombra y ahí estaban los muertos. Por decir, pues, estaban las cosas mal hechas que dejó hechas. Y empezó a salir 1 y 2 y 3 y 4 y después a decir la gente, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Pues, que hay una voluntad a la cual debemos de aprender a respetar, que es esa voluntad soberana de Dios. No es para jugar, pero cuando decimos, hágase tu voluntad, Señor, ayúdanos a tener temor tuyo. Por eso, 1 de Pedro, mire, el ser hijos de Dios no es simplemente un gran privilegio, es una gran responsabilidad. Por eso en 1 de Pedro 1 dice, si nosotros invocamos a Dios como Padre, ¿qué dice Pedro? Temamos, aprendamos. Que mire, yo tengo claro, tengo vívido. Cuando que obviamente usted sabe que la mamá antes era la que se quedaba en la casa normalmente, ¿cierto? Así pues me criaron a mí. Y cualquier bonche que había en la calle, ¿quién salía por uno? ¿Y por qué? La mamá. Y la mamá no salía a pelear con nadie, no por quién salía. Por uno. Y lo entraban de la oreja, o lo entraban a chancla, o lo entraban a... Pero a uno salían porque si uno era el hijo de ella, ella entraba ¿a qué? A ajustarlo a uno. Por eso no dice Romanos 12 que el que es hijo, ¿Dios qué? Lo disciplina. Y al que no lo disciplina, ¿por qué no lo disciplina? Porque es un bastardo. Discúlpeme, así dice Hebreo. No, o sea, no es su hijo. Entonces, Dios a los hijos es un privilegio, pero también es una ¿qué? Una responsabilidad. Entonces, primero la voluntad de Dios, creo que quedó clara, ¿no? Ni siquiera una flecha se mueve sin la voluntad de Dios. Usted la puede disparar a la loca, pero ni siquiera una flecha, pero llega a donde va. La voluntad que está establecida en su palabra, mire, la voluntad que está establecida ahí en la Biblia. Por eso nosotros leemos, estudiamos la Biblia, porque ahí Dios nos enseña su voluntad. Entonces, aquí ¿qué hace Dios en la Biblia? Él revela su voluntad por medio de su ley, de sus normas, de sus estatutos. Ese aspecto de la voluntad de Dios se revela tanto en su palabra, como dice Romanos 2, que aún en nuestro corazón hay parte, la conciencia nuestra, hay un temor. Dice que hay quienes no conocen la ley de Dios, tienen cierto temor guardado en su corazón. Mire, es coincidente, increíble cuando se estudia, pues algunos estudian a fondo y pueden estudiar muchas comunidades en la antropología. Hay una coincidencia y el respeto por la vida es casi ineludible en todas las culturas. Y eso pone de presente que de alguna manera el temor de Dios está ahí donde ni siquiera se conoce su ley, pero ahí en el corazón del hombre hay un vestigio de su imagen, hay un vestigio a pesar de la caída de que hay un Dios y que es soberano. ¿Tenemos el poder o la capacidad de frustrar esa voluntad? Sí, claro que sí. Uno puede quebrantar,
Uno quebranta eso que está dicho ahí en la palabra. Vamos a dar 3 ejemplos. Pero eso no significa que, ¿qué? Que esté bien hecho. Ya acabamos de ver el caso de ¿quién? De David. Bueno, ahora vamos a volver a ver otro caso. Miremos unos ejemplos bíblicos de esta voluntad que está en su palabra y que a veces no. Pues nuestra tendencia es usualmente quebrarla. Vamos a ver el caso de Saúl. Primera de Samuel 15, 24 al 26. Primera de Samuel 15, 24 al 26, la historia del rey Saúl. Ustedes saben que Dios le dio una orden a Saúl, le dijo, vaya, haga esto, esto y esto. Le dijo, vaya y haga 1, 2 y 3. Y Saúl fue y hizo 1, 5 y 7. Pocas palabras, no hizo exactamente lo que Dios le dijo. Entonces, resulta que, cometido el error, se le llama la atención que finalmente decide hacer Saúl. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado. ¿Por qué? Mírelo ahí dice, ¿por qué? He quebrantado. Mire que nosotros podemos quebrantar la voluntad de Dios y su palabra. Dice, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo. ¿Por qué? ¿Y Jehová qué? Ahí está. Él desechó la palabra de Dios y Dios. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Tengamos ahí, eso es lo que, por eso es importante tener en cuenta, o sea, la Biblia es una sola, entre Génesis y Apocalipsis es un solo libro, pero encontramos una división ahí que está en donde, a partir de Mateo, que dice Nuevo Testamento. Esto es para que no se nos olvide que ahí se da un cambio, porque ahí se cumple una promesa, se establece un nuevo pacto, y entonces a partir de ahí se perfecciona una promesa dada en el Antiguo Testamento y empieza a cumplirse a partir de ahí. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno puede pensar que lo mismo que se daba en el Antiguo, todo necesariamente, no exactamente, porque ahora en el Nuevo estamos bajo una ¿qué? Un nuevo pacto, un nuevo régimen. Por eso Pablo decía, no bajo el régimen de la letra, sino bajo el régimen del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a ver el caso de David, segunda de Samuel 12:9. Ya vimos qué hizo David, ¿no? Ahorita estuvimos leyendo, se metió con la mujer ajena, ¿sí? Y cuando no pudo tapar la falta que hizo, pues entonces surgió un plan para que el esposo de esa dama, pues, muriera en la guerra de muerte natural. Es que dijo él, no, el que va a la guerra, pues está expuesto a morir, y digo, no, y nadie se dio cuenta. Exacto, que parezca un accidente, perfecto. Y lamentablemente, pues mire, dice entonces, por eso 12:9, ¿por qué pues tuviste en poco qué? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Geteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Cuál fue el detalle? El mismo que tuvo Saúl. Tuvo en poco la palabra de Dios. Menospreció la palabra, digámoslo, cuando faltó. Entonces, esa voluntad puede quebrarse, pero no significa que esté bien hecho. Porque Él nos ha dicho algo. ¿Qué ha dicho Dios en los 10 mandamientos? No codiciarás la mujer ajena. ¿Qué hizo Saúl? Entonces, lo quebrantó. La voluntad está clara. No la codiciarás. Él lo hizo. Correcto. Perdón, David. Eso. Muy bien. Salomón. Vamos donde Salomoncito. Salomoncito también, Primera de Reyes 11, del 1 al 11. Salomoncito también faltó y quebrantó esta voluntad. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las geteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. ¿Qué le había dicho Dios claramente? No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. ¿Por qué? Ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses.
A estas pues, ¿y se juntó con qué? Enamoradito. Claro que sí. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo? O sea, te van a llevar a apostatar. Y apostató efectivamente. Y tuvo 700 mujeres nada más, reinas, y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Supongo que tenía un carde, ¿no? Para manejar todo ese tema. En esa época, ahora le tocaría un Excel, pero en esa época tocaba un carde. Claro, usted se imagina. Bueno, algunos justifican este tema diciendo, no, mira, lo que pasa es que detrás de cada dama había una dote, entonces esto era para generar poder. Pues sí, y pues no, porque necesariamente el poder lo proveía y la gloria y la riqueza, ¿quién se la prometió? Dios. Y Dios no le dijo que era por medio de mujeres. En ningún momento le dijo que era por medio de matrimonio. Dijo, tú no pediste ni riquezas ni te las voy a dar. Y se las dio. Usted nada más lea ahí, lean el contexto nada más el trono de Salomón. Imagínense, donde hoy alguien viera el trono, donde el trono de Salomón estuviera aquí vigente, ya Greenpeace lo había mandado a que, imagínense que todas eran 6 o no recuerdo cuántas gradas hechas en puro marfil. ¿Cuántos pobres elefantes quedaron ahí? En puro marfil. Más, creo que eran 6 leones a un lado, 6 leones al otro, o 3 y 3, no recuerdo bien. Pero ese era un trono que, mejor dicho, usted solo era el trono. Usted ya decía, wow. Pues imagine que la reina de Saba se sintió, era reina y se sintió como una persona más. Imagine usted la gloria. Dice, viendo a sus sirvientes, la ropa que usaban, la vajilla que usaban, lo que comían, la servidumbre. Dice que esa mujer vio todo eso y que dijo, no, pues ni la mitad se me había dicho. Será algo espectacular. O sea, Dios le había dado todo. No era que necesitara casarse. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras sus dioses. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo pasar todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, ¿y qué? No has guardado mi pacto. Muy bien. Y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí están 3 casos de que la voluntad que está establecida por medio de sus estatutos y su ley puede ser quebrada, pero no significa que vamos a acarrear buenos frutos. Pero ahí está establecida, clara. Ahí está clara. Si usted lee Deuteronomio 17, va a ver que Dios le había establecido claramente a los reyes que el que fuera rey en Israel no tomaría muchas mujeres, no compraría muchos caballos, y vaya a ver cuántos caballos tuvo Salomón. Y que no volvería por el camino de Egipto. ¿Y quién fue la primera mujer de Salomón? La hija del faraón. O sea, hubo muchas cosas, porque uno puede pensar, ay, pero fueron muchas cosas. La misericordia, por eso dice que Él es tardo para la ira y pronto es misericordia. Entonces no pensemos que eso es de un día para otro. Y finalmente está la voluntad que se manifiesta a partir de la disposición de Dios. Esta describe la actitud de Dios, define lo que le agrada. Por ejemplo, Él no se complace en la muerte de los impíos, pero con todo y eso, sin duda, decreta la muerte del malvado. El malvado morirá. Ahí está el Salmo 73, que dice el salmista que él se preguntaba, yo para qué me cuido, yo para qué me guardo, yo para qué guardo si yo veo que los impíos, pero cuando Dios le dio luz, dice, vio que los impíos andan como usted ha visto esa gente que atraviesan una cuerda entre un precipicio y otro, o sea, en medio de un precipicio y empiezan a pasar así con una varita. Así están los malvados. Un mal paso
y no hay quien lo agarre. Eso fue lo que entendió el salmista en el capítulo 73. Dice que él los veía al contrario, él los veía, no, pero cuando Dios le dio luz, dijo, uy, Dios mío. Esos señores, un mal paso y se acabó todo. Y así mucha gente. Grandes imperios están aquí y un mal paso ya no están. ¿Sí? Entonces, cuando dice, el deleite supremo de Dios está en su propia santidad y justicia. Cuando juzga al mundo, se deleita en la reivindicación de su propia rectitud y justicia. Pero sin embargo, no se alegra en un sentido negativo hacia quienes reciben su juicio. Entonces mire que Dios no es que se alegre. Finalmente, quien tiene que recibir las consecuencias las recibe. Pero no es que Dios diga, ja. No. Le toca porque está establecido. ¿Sí me entiendes? Él reivindica su santidad, pero finalmente quienes llevan las consecuencias de burlarla no es que sea un placer para el Señor. Vemos que ahí está su soberanía, ahí está su voluntad. Y en ese mismo orden de ideas, pues Dios se agrada cuando hallamos nuestro placer en esa obediencia, pero le disgusta cuando somos, ¿qué? Desobedientes. Entonces miremos un ejemplo específico, Romanos 4:5. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Romanos 4:5 dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Quién justifica al impío aquí? Sí, aquí sigo en el versículo 4:5. No, pero ¿quién lo justifica? Aquel que justifica al impío. ¿Quién es aquel que justifica al impío? ¿Quién? ¿Dios justifica al impío? Increíble que lo confunde a uno, ¿no? No, está bien porque se confunde uno, pero sí. Pero ¿de quién es la voluntad para que seamos justificados los impíos? O sea, ¿sí ve que suena confuso? ¿No te sonó confuso? Claro que suena confuso. Suena confuso que él aborrece al impío, pero es el único que tiene poder para justificarlo y lo justifica. Él nos justificó a usted y a mí. Se confundieron, ¿cierto? Uno dice, como que uno no sabe uno para dónde correr, ¿no? Como que a uno como los perritos cuando quieren morder la cola, ¿no? Pero, increíble, o sea, ahí está lo paradójico de esta voluntad. Dios no permite la impiedad, pero el único que puede justificar al impío es Dios, y lo hace. En su gracia y en su soberanía. Esa es este tipo de voluntad. Suena un poco contradictoria, pero lo hace, ¿cierto? Entonces, la preocupación celestial de los cristianos los motiva a orar para que la voluntad de Dios se lleve a cabo por obediencia, de tal modo que se le pueda honrar por medio del testimonio de los fieles. Entonces, estas son tres manifestaciones de su voluntad. La soberana, la que se da y se manifiesta en su palabra, en sus estatutos, y esta que acabamos de ver que puede ser un poco, ¿cierto? Que es la de su disposición, lo que Él dispone, lo que Él determina. Él cela su santidad, pero aún así es capaz de tener misericordia a aquellos que la han violentado. Pero Él es soberano. Él procura la gloria de su nombre, pero tiene misericordia a aquellos, como en el caso de Israel. Ellos pusieron por el suelo su nombre, pero tuvo misericordia de ellos. Y esto no significa que lo hará siempre, ni de todos, porque es su voluntad. Entonces no es para que uno piense, no, pues como fulano, ¿no? Por eso mira, ¿qué le dijo el enemigo a Jesús? Cuando lo llevó al pináculo, le dijo, mire, escrito está que usted se tira y los ángeles le ayudan. ¿Qué le dijo Jesús? A Dios no se tienta. Entonces, lo que yo no puedo hacer es tentar a Dios, porque Él en su voluntad puede disponer. Por eso, ¿aquí qué se aplica? Lo que estábamos viendo acerca de David. ¿Por qué David, sabiendo que Dios ya dijo, mire, el niño fallecerá, insistió en ayunar? Porque Dios podía disponer algo distinto. Dios podía revertir, pero finalmente se dio cuenta que no fue así y aceptó. Pero con la ayuda de Dios. Una cosa es decirlo, porque es que uno a veces
Si uno a veces puede hacer ciertas afirmaciones que son verdad en la Biblia, pero que hay que tener cuidado porque requiere uno la luz de Dios para entenderlas. Muy bien, veamos, cielo, para terminar entonces, dado lo que hemos visto, lo que debemos de evitar, y es que muchas veces, en cuanto a la voluntad de Dios, pueden haber unos puntos erróneos en los que podemos incurrir, que son resentimiento, resignación e inoperancia. ¿Cuándo decimos resentimiento? Pues cuando uno dice, no, pues si es lo que Dios diga, pues no, pues, usted no ha visto gente que, no, pues, no, sí, no, pues, no lo que, no es esa la actitud, hay que tener cuidado con eso. Ellos asumen que es inevitable, pero lamentablemente razonan y se duelen y se llenan de amargura y no hay una clara actitud en su corazón, sino que hay que es resentimiento, amargura, ¿sí? Entonces más bien quedan como en una posición ahí de ese dolor y de que como que lo que Dios quiso. Entonces por eso mira que Romanos 12:2, ¿qué nos dice Pablo? Renueva el entendimiento y vas a entender que no es así como lo estás viendo, que al contrario, es buena, es agradable y es perfecto, ¿sí? Luego viene la resignación. Entonces, en la resignación, pues, así como está la del resentimiento, está la del resignado que, no, pues ¿y para qué oramos? ¿No? Como dicen algunos, no, y si unos están destinados a salvarse, otros no, pues yo ¿para qué comparto? No, es que usted y yo sabemos quiénes son. Y a nosotros es a los que nos corresponde hacerlo. Mire usted lo interesante de Jonás. ¿Jonás quería a la gente de Nínive? No. ¿Jonás quería hacer la voluntad de Dios? No. ¿Jonás tenía algún tipo de interés por gente que no? ¿Qué quería Jonás? Hacer lo que él quería. Pero bueno, finalmente fue llevado. Finalmente, ¿qué hizo Jonás? La voluntad de Dios. Y finalmente, ¿qué hizo Dios? Honró su voluntad y se convirtió en Nínive. Entonces, no es la persona, era la voluntad de Dios que estaba establecida. ¿Para qué? Para que los de Nínive escucharan y se convirtieran. Pero mira, Dios lo pudo haber hecho, ¿cierto? Pudo haber traído un ángel. No, Dios estableció que era por medio de ¿quién? Jonás. Entonces, mira, muchas veces no es tu prédica, no es la manera como tú evangelizas, no es como tú le dijiste, sino haz la tarea, que Dios sabe cómo lo hace. Lo que hay que hacer es decirle a la gente que puede conocer de Dios, que hay un Dios, que puede volverse a Dios, que Dios quiere que se reconcilie con Él, como dice 2 Corintios 5:21. ¿Sí? Cada vez que usted comparte, dice la palabra, es como si Cristo a través de usted le estuviera diciendo a quien usted le comparte, reconcíliate con Dios. Increíble. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:21. Somos embajadores. Pero entonces no somos nosotros, ¿es quién? Es Dios. Si Dios ha establecido que esa persona conozca, usted va y le comparte hasta como hizo Jonás. ¿Cómo le compartió Jonás a Nínive? De mala gana. ¿Es así o no? ¿En qué parte dice que de mala gana fue? De mala gana compartió y se enojó. ¿Cuándo? Cuando se convirtieron. ¿Por qué? Porque dijo, sí ve, yo sabía que usted me puso a decirle que si no se arrepentían que iba a venir una calamidad. Y la gente se convirtió, me hizo quedar mal. Imagínense. Ese era el criterio que tenía Jonás. Y que créame, a veces uno tiene. En estos días yo me sentí como Jonás. Porque pues, algunos saben, ya conocen una super mascota que tenemos y entonces nunca la habíamos dejado sola, ni con nadie. Y usted cree, yo entré en crisis porque no sabía con quién. Imagínese, yo es que en crisis, yo decía dentro de mí, Señor, ni que me siento como Jonás, Padre. ¿Verdad que yo siento esa misma preocupación por los perdidos? Y créame que no lo siente uno. No lo siente uno. Entonces yo decía, qué vergüenza, Señor. Porque yo tras noche, eso fueron noches y noches pensando con quién, hasta que finalmente pasó y vivió y ahí está, con sus orejas grandes y su cola ahí y no pasó nada. Pero Dios sí me enseñó una gran lección, me llevó a considerar, ¿sientes ese mismo afán por los que no conocen de mí? ¿Qué va uno a sentir ese afán? Uno siempre está afanado porque, ay, Dios mío, yo no pagué tal cosa, ay, no me ha llegado esa consignación y vuelve y mira a uno, y vuelve y mira y nada que llega, ¿será que se le olvidó la clave? Uno está preocupado por uno no está preocupado por los perdidos, pero
Uno vaya a hacer la tarea en obediencia. Mire, uno va a hacer la tarea ¿qué? En obediencia. Y la gloria finalmente ¿de quién? De Dios. Entonces, Hechos 2 del 15 del 5 y 15, Hechos 12, para que veamos que los discípulos, increíble, los nuevos creyentes, la iglesia del primer siglo, cuando apresan a Pedro, ellos entran en oración porque, uy, Dios mío, Pedro está preso. Y entonces dicen el 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué hacía la iglesia? Oración sin cesar. Y digo, vamos a orar y llore, y llore, y llore, y llore. Y entonces viene en el versículo 15, dice, ¿cierto? Cuando ya a él lo liberaron, ¿no? Porque a él lo liberaron, ¿sí? Él lo liberan, viene un ángel, lo saca, lo libera. Y entonces, bueno, leámoslo desde el 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Quién? Pedro, que había sido liberado. De Juan, ¿no? El que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, a la casa de él, donde muchos estaban reunidos, ¿qué estaban haciendo? Orando. La cual, entonces dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rodi, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. ¿Y qué dijo la iglesia? Que estaba sin cesar orando. ¿Qué dijo la iglesia? Entonces, ¿para qué ora uno, hermano? Si no cree uno en la respuesta. ¿Sí ve usted ahí? ¿Qué había? Resignación. Ellos estaban orando, ¿por qué? Oremos. Pero a veces uno ora así, sin saber que Dios te va a coger la caña. Dios te coge la caña. Y manifiesta su gloria, su suficiencia y su poder. Entonces, mire, a veces se ora con resignación. ¿Usted ya oró? ¿Usted no ha visto personas que... ¿Usted ya oró? Sí. No, ya uno ve ahí y dice, no, me imagino el poder. Tal. Mire, porque si una persona al contrario, mire, muchas veces como consecuencia de la situación, ¿qué pasó con Israel? Jeremías 29, cuando Dios lo lleva cautivo a Babilonia. ¿Qué dice Dios? ¿Qué concluye Dios después del versículo 11? Cuando ustedes sean llevados allá, ustedes me van a buscar y van a orar de tal manera que yo los voy a oír. ¿Por qué dice ahí la palabra? Porque a causa de esa situación me van a buscar ¿qué? De todo corazón. Por eso Dios a veces permite ciertas cosas en la vida de uno. No para hacerte daño, para despertarte, para llevarte a la actitud correcta, para que te levantes y claves. Pero le digo, cuando uno le dice a la persona, ¿has orado por eso? Cambio cuando usted le dice, ¿has orado por eso? Y la persona, sí, y estoy haciendo esto. Y uno dice, Dios santo, esa persona hasta lo contagia a uno. Pero cuando uno sí, y uno bosteza, no, pues ahí no hay nada. Resignación. Entonces, eso es un error que se puede cometer frente a la voluntad de Dios. No, insista, persista. Exacto, y no desista. Y por último, inoperancia, que es algo muy parecido. Que entonces damos por hecho de que si Dios ya tiene todo establecido, pues, ¿cómo es que dicen? Apague y vámonos. Pero mire lo que dice Lucas 18 del 1 al 8, que es también con relación a la oración. Lucas 18 del 1 al 8 y terminamos. Les aseguro que terminamos. Que están ya por allá, los veo algunos, los veo como Gareca en los días de gloria ahí cabeceando, que yo digo, ya que están, que hacen goles, o yo. Lucas 18 del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de ¿qué? Orar ¿qué? Siempre. Y no desmayar. Y aquí está, dice, había en una ciudad una juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia a mi adversario. ¿Qué hizo este hombre? No quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, no temo a Dios, no respeto a hombre, pero sin embargo, esta señora me tiene seco. Porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Mire cómo Dios utiliza lo que usted menos, mire, no utilizó
ni relaciones, ni nada, nada. No fue que le cogió afecto, que alguien vino y le dijo, no, mira que esta señora, no fue condolencia, no fue piedad, no fue... Utilizó lo que menos pensaba. Se le agotó la paciencia. Y el Señor se glorificó ahí. Entonces uno no sabe qué Dios va a usar. Y por eso dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? Día y noche. ¿Se tardará en responder? Pero la pregunta es esa, ¿estoy clamando día y noche? Y yo sé que algunos dirán, ay, pero ¿cómo? ¿A qué hora? Entonces, ¿a qué horas trabajo? Mire, uno puede sacar, mire, simplemente yo le voy a poner una, para que oremos, porque pues aquí nos quedaron faltando otros 27, pues no, mentira. Nos quedó faltando un ratico, pero tranquilos, vamos a acabar. Pero mire, un ejercicio para que usted se dé cuenta que puede ser más productivo. Yo no tengo nada en contra. Finalmente, estamos en una era digital. En una era en la que nosotros estamos todo el día conectados. Estamos como las alarmas. Ustedes las alarmas de la casa, no es que usted la prende y la apaga. La alarma de la casa está prendida todo el día. Si no, ¿para qué tiene usted la alarma? No, o sea, no está habilitada, pero sí está funcionando, excepto que vaya la energía. Sí, hay cosas que todo el día tiene. Es más, el internet, exacto. ¿El qué? Las cámaras, exacto. Las cámaras no es que uno las apaga por la noche y las prende al otro día. Pues, ¿para qué tiene no cámara? Correcto. O sea, estamos en una era en la que nosotros todos estamos conectados diariamente. Si usted tiene un Android, usted tiene un dispositivo, usted está ¿qué? Conectado. Entonces, yo no tengo nada en contra de eso. Sí, yo no me voy a poner aquí ahorita a predicar y a decir, no, voy a tener ese celular. No, usted prende, usted noticias, usted está por el WhatsApp, usted va a hablar con Marcela y resulta que vio el mensaje de la otra Marcela y usted puso a ver qué fue lo que me dijo Marcela y no le dijo lo que le iba a decir a Marcela. A usted no le pasa eso, entonces todos vivimos, pero ¿qué le quiero decir con esto? Mire, simplemente analice cuánto tiempo está invirtiendo cuando se vincula. Yo no le estoy diciendo que no lo haga, ¿cuánto tiempo? No me vaya a decir mentira, no me vaya a decir a mí que ni 10 ni 15 minutos, porque eso no se demora usted, mejor dicho. Yo sé que son 45, a veces una hora, hora y media en el día. Puede ser hasta 2 horas en el día. Usted me dice, pero yo no me... entre la mañana, la tarde y la noche, puede ser eso. ¿Qué le quiero yo decir? Pues haga algo muy práctico. 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche es media hora diaria de oración. Para empezar, hágalo y verá que usted va a descubrir cosas sorprendentes que Dios puede hacer. Pero hágalo con esa gana, mire, hágalo con esa determinación. Usted ha visto que de hecho, otro ejemplo que podemos extraer del tiempo presente, un tiempo tan polarizado como el que tenemos hoy. Tenemos un mundo, es que es el mundo el que está polarizado. Entonces, si yo digo sí, el otro que me dice, no. Y si yo digo no, el otro me dice, sí. Esa es la polarización. Pero es con vehemencia, ¿no? No es que yo le digo a Mari, no, y Mari me dice, sí, no, no. Y yo le digo, sí, no, sí, no. Entonces yo digo, mire, si con esa determinación que hoy en día nos hemos polarizado, con esa rabia, con esa, digamos, convicción, con esa, digamos, persistencia en mantenernos en nuestra posición, buscáramos a Dios, lo vamos a encontrar. Entonces yo estoy tomando ejemplos de lo que estamos viviendo socialmente para convertirlo ¿qué? En algo productivo. Tener la actitud, la determinación, el compromiso, la vehemencia, la persistencia. Y si estamos conectados, pues sáquele 10 minutos. Mire, son 10 en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche. Yo se lo digo porque yo lo he hecho. Yo no le estoy aquí cañando. Y lo he hecho porque a veces me ha costado poder orar. Entonces, ¿yo qué suelo hacer cuando me cuesta y no logro mis tiempos largos? Entonces, yo me pego de los cortos y los sumo. Y los tengo y tengo mi blog de testigo, porque en el blog yo llego y coloco, y entonces en la mañana 10 minutos oro sobre esto, al mediodía, después del almuerzo oro sobre esto, y por la noche, a cualquier hora que yo tenga el espacio, son 10 minutos. Y lo he hecho hasta que vuelvo y despego. Y aún despegando, vuelvo y lo hago. Me acuerdo, Patricia llega y ya sabe que me ve en cierta silla, me ve sentado con la pierna cruzada, ya sabe que estoy orando y no me dice nada. Son 10 minuticos, son 15 minuticos, ella sabe, al momentico yo ya me levanto, me ibas a decir algo, pero estoy orando, estamos orando, aprovechemos,
Busquemos a Dios después de esta lección tan hermosa. Hágase tu voluntad, que no sea y nos lleve a nosotros a convertirnos en personas resignadas, amargadas o inoperantes. Al contrario, que seamos más persistentes. Porque como dice Romanos 12:2, su voluntad buena, es agradable y perfecta. Miren lo que le pasó a Pablo, Lucas 5, para que oremos. A Pedro, toda la noche pescando y no pescó. ¿Sabe qué? No está diciendo una hora. Toda la noche pescando y no pescó. ¿Usted se imagina con qué geniecito venía Pedro para la orilla? Venía que se mordía la cabeza. Y llega Jesús y le dice, Pedrito, coja la barquita. Coja la barquita y vuelve allá. Y yo le pregunto, ¿usted sabe qué pensó Pedro? ¿Usted se ha imaginado qué pensó Pedro? Porque yo creo que a usted, a mí me ha pasado, y aún con Dios, que uno le da rabia y uno quiere decir cosas. ¿Usted se imagina? ¿Sí? ¿Sí? Y ahí queda como muy sana, ¿no? Como la plantea Lucas. Y entonces dijo Pedro, no, pues toda la noche, pero en tu nombre. Pero usted se imagina, Pedro, por dentro está Señor, que es lo que quiere. ¿Y qué pasó? Lo hizo, ¿y qué? Y vio la gloria de Dios. Exactamente. Entonces, esa es la invitación, familia. Por eso, en esos momentos, cuando no queramos, cuando no sintamos, cuando pensemos que es tiempo perdido, recordemos, Señor, como nos enseñó Romanos 8:28, hágase tu voluntad, Señor. Como nos enseñó el Señor, no como yo quiera, sino como tú quieres. Padre, gracias por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por recordarnos, bendito Rey, como lo decía Pablo en Romanos 12:2, que requerimos renovar nuestro entendimiento para entender que tu voluntad es buena, es agradable y perfecta. Hay momentos, Señor, en que como Pedro, tal vez en esa noche, después de llegar a la orilla y verse confrontado contigo, que le invitaba nuevamente a llevar la barca al mar, tuvo que haber sido un momento muy desafiante en su corazón y en su mente. Y así muchas veces nosotros mismos, Señor, después de que hemos intentado, hemos tratado, hemos insistido, hemos persistido, hemos vuelto, hemos tocado, y muchas veces ya decepcionados, agotados, reflexivos, frustrados, pues hemos tenido que reconocer, Señor, que sea como tú quieras. Y entonces las cosas empiezan a suceder.